Aló, aló, muy buenas noches, que el Señor les bendiga, mis amados. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Sean todos ustedes bienvenidos. Es un verdadero privilegio estar aquí. Somos el Ministerio Conquistadores del Reino. Y estamos para empezar nuestra clase virtual de hoy de la Escuela de Formación Ministerial Apostólica y Profética Monte Sión. Para dar inicio, vamos a ver quiénes están ya conectados, que nos quieran saludar. Por favor, levanta tu mano para que podamos darte el micrófono. Tenemos aquí a los pastores Alfonso y María Elisa. Buenas noches, papito. Buenas noches, que el Señor me lo bendiga, mi amado. Igualmente, mi amado papito, de acá de Chile, Ministerio Conquistadores del Reino de Chile, le saluda a usted en especialmente y a toda su familia, a su esposa, a sus amados hijos y también a todos los que estamos en este ministerio, los hijos espirituales que usted tiene, que el Señor siga añadiendo a su ministerio y que podamos traspasar a Europa, bueno, y Asia, África, bueno, que el Señor haga ese trabajo con este gran ministerio que el Señor nos ha unido, nos ha plantado para poder trabajar para el reino del Señor. Así que un saludo para todos y acá está mi amada esposa. Buenas noches, una alegría grande de poder estar en este hermoso ministerio, en esta hermosa familia, junto a ustedes, nuestros padres ministeriales. Muchas bendiciones desde Chile, conquistadores del reino. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Qué gusto poder estar aquí con ustedes. Damos la bienvenida a esa gran familia de conquistadores del reino, saludando y mandando esas bendiciones hasta Chile. Que el Señor me los bendiga grandemente. Sean ustedes extremadamente bendecidos. Que el Señor les siga brindando esa sabiduría para que puedan avanzar en la obra que el Señor ha diseñado para sus vidas. Bienvenidos. Amén. Amén. Bien, tenemos aquí también a Hamilton. Buenas noches, Padre, que el Señor me lo bendiga, a todos los hermanos del Ministerio Conquistadores del Reino, de todas las naciones. Bendigo su vida, bendigo su entrada, su salida, toda su familia, en especial y en especial igualmente a este ministerio que ha levantado. Entonces, sacrificio igualmente a la Escuela Ministerial Apostólica y Profética Monte de Sión. Y bendigo también los hermanos de cada una de las naciones. Los saludo a Hamilton desde Colombia. Un abrazo. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Y ya se reportó Colombia, Chile. Vamos a ver quiénes más están conectados. Tenemos aquí a Abel Rayo. Buenas noches, apóstol, bendiciones a todos los hermanos también que están conectados, ¿verdad? Ahí dispuestos a escuchar, ¿verdad? La enseñanza para esta noche. Aquí estoy hablando desde Managua, Nicaragua. Estoy con mi esposita aquí que está escuchando también la enseñanza, ¿verdad? Y estamos atentos aquí para recibir la bendición en esta noche. Que el Señor me los bendiga a todos, hermanos, en esta noche. Bendiciones. Bendiciones, mi amado pastor, que el Señor me lo siga bendiciendo grandemente en la obra que Él ha puesto delante de ti, que se cumpla ese propósito divino en tu vida, en tu familia, en tu ministerio, que el Señor me los bendiga grandemente. Amén, amén. También tenemos aquí a nuestra amada profeta Darling Hurtado. Muy buenas noches, mis amados, que el Señor los bendiga, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y que los cielos sean abiertos de par en par para recibir eso grande y maravilloso que el Señor tiene para todos nosotros en esta noche. Un abrazo, mi nombre es Darling Hurtado, desde Managua, Nicaragua, y soy parte de Conquistadores del Reino. Un abrazo.
Gloria a Dios, bienvenida mi amada a esta gran familia, que el Señor me la bendiga grandemente. Muy bien, tenemos también aquí a Marta Mayorga. Muy buenas noches, papito. Un saludo cordial para usted y toda su familia. Un fuerte abrazo para mamita. Un saludo cordial, grandioso y poderoso, como es nuestro Señor Jesucristo, para cada uno de los hermanos que en esta noche nos acompañan en esta plataforma. Que reciban un cordial saludo de parte de la profeta Marta Mayorga, de Managua, Nicaragua. Pertenezco a Conquistadores del Reino. Sean todos muy bendecidos en esta preciosa noche. Gloria a Dios, qué gusto escucharla, mi amada. Aquí con Gracias, nosotros, amén. que el Señor me la bendiga. Un fuerte abrazo para usted. Gracias, papito. Familia. Igual, amén. Muy bien, tenemos aquí también a Luis Montalvo. Muy buenas noches, mi amado apóstol. Les saluda Luis Antonio Montalvo desde Orlando, Florida, deseando pues que vengan como siempre las mejores instrucciones del Eterno para nuestras vidas. Muchas gracias y grandes bendiciones para usted, su familia y nuestros hermanos del Ministerio Conquistadores del Reino. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. ¿Y desde dónde Amén. nos saluda, mi amado? Desde Orlando, Florida. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Que el Señor bendiga tu vida, tu familia, tu ministerio, amén, gloria a Dios. Finanzas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tenemos también aquí a la profeta Beatriz Peralta. Amén. Bendiciones, papito. Que Dios me lo bendiga muchísimo a usted, a su linda esposa y a sus hijos también. Bendiciones para todos mis hermanos que están conectados. Mi nombre es Beatriz Peralta. Yo soy del Ministerio Conquistadores del Reino en Perú. Amén. Así que un saludo para todos. Que Dios me los bendiga grandemente. Amén, amén. Bendiciones, mi amada. Qué gusto tenerla aquí con nosotros. Que el Señor me la bendiga grandemente en esa obra, que siga creciendo en Perú, ¿verdad? Muy bien. Tenemos también aquí a la profeta Corina. Bendiciones, bendiciones. Buenas noches a todos, papito. Que Dios me los siga bendiciendo y Dios me los siga llenando, y bendiciones para todo el remanente. Soy de Honduras, pertenezco, ¿verdad?, a la escuela del reino del Señor. Y bueno, este es un tema muy hermoso y muy bonito, pues Él lo ha dicho, suyo es el oro y suyo es la plata, ¿verdad? Bendiciones. Bendiciones. Que Dios me la bendiga. Bendiciones hasta Honduras, hasta San Pedro. Qué gusto. Amén. Y mis amados, que el Señor bendiga tu ministerio, que todo lo que toques sea prosperado, bendecido y puedas continuar en victoria, ¿verdad? Amén, amén, amén. Bendiciones. Bueno, vamos a dar inicio, mis amados. Ahí van a disculpar que me retrasé un minuto, pero estamos preparando todo lo que el Señor tiene preparado para ustedes, todo lo que el Señor les va a dar el día de hoy, ¿verdad? Así que le damos la bienvenida. Somos el Ministerio Conquistadores del Reino. Y como ministerio tenemos una escuela de formación ministerial, apostólica y profética llamada Montesión. Como escuela, nosotros estamos enseñando virtualmente, y el día de hoy vamos a tratar sobre lo que es la economía del reino. Así que anote bien todo lo que va a anotar, porque el Señor tiene cosas maravillosas para su vida el día de hoy. Como les estaba diciendo la semana pasada, ¿verdad? También tenemos este manual del que estamos aprendiendo. Este manual se llama Bonanza Divina. El manual de hoy se llama Bonanza Divina. Espero, mis amados, que cada uno de ustedes tenga su manual. Sáquelo, porque vamos a estudiar. Vamos a comenzar a ver en este día el capítulo 3, que tiene que ver con el humanismo versus la economía del reino. Humanismo versus la economía del reino. Se llama el capítulo 3. Y para esto dejo con ustedes al pastor José García.
Buenas noches, que el Señor les bendiga. Vamos a estudiar el capítulo 3 del manual que se titula Humanismo versus Economía del Reino. A lo largo de este manual hemos venido viendo diferentes principios bíblicos acerca de la prosperidad, la economía y las finanzas. Y hoy vamos a ver acerca de la economía del reino, porque las escrituras nos muestran desde el antiguo pacto cómo debemos administrar los recursos materiales de la manera que Dios quiere. Pero sin embargo, ha surgido lo que se conoce como el humanismo. Por ejemplo, en Grecia, por ejemplo, estaba el filósofo griego Platón o también Aristóteles, que estos surgieron con sus propias ideas, como la utopía y sus estudios sistemáticos de la manera en que ellos administrarían las riquezas. Y ahí tenemos que entender lo que ocurrió. En el año 63 antes de Cristo, bajo Pompeyo, Roma intervino para someter a los judíos que se habían independizado, de manera que Judea vino a ser parte del Imperio Romano. Entonces, cuando Jesús viene a la tierra, había una parte de Judea que se sentía orgullosa de su adhesión al judaísmo tradicional. Pero sin embargo, la aristocracia del templo estaba formada por los saduceos, quienes habían empezado a adoptar esta forma de vida helénica. Vamos a ver lo que predicaba Juan el Bautista acerca de las finanzas y sobre el principio bíblico de dar. Vamos a ver lo que dice en Lucas capítulo 3, versículos 11 al 14. Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Entonces, aquí podemos ver lo que enseñaba Juan el Bautista respecto a las finanzas. Y es interesante sobre el principio bíblico de dar, porque él decía, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo, dé al que no tiene que comer. Entonces es importante entender este principio bíblico del que habla este texto. Ahora, en tiempos de Jesús, reinaba Herodes, pero había un gobernador romano, quien era representante del César. Y vamos a ver que en varias ocasiones a Jesús se le preguntó respecto al tema de que si había que dar impuestos al César. Y vamos a ver lo que él respondió en cuando venía este tema. Vamos a ver primero lo que dice Mateo capítulo 17, versículos del 24 al 27. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero, diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por ti y por mí. Esta moneda de la que hablan, el dracma, es una que se menciona en el Nuevo Testamento, que era una moneda griega. Un estatero correspondía a 4 dracmas. La dracma era igual a 3.6 gramos de plata y era aproximadamente igual al denario, el cual representaba el salario diario de un jornalero en tiempos de Jesús. Vamos a ver otro momento donde aparece este mismo asunto de los impuestos. Vamos a ver lo que dice en Lucas capítulo 20, versículos del 21 al 26. Y le preguntaron diciendo, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César
y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta callaron. Entonces, en este momento quisieron tenderle una trampa y le preguntaron, ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Y dice que él se dio cuenta de lo que ellos estaban tratando de hacer y les dijo, muéstrenme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y le dijeron, de César. Y entonces lo que él les respondió fue, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, Jesús enseñó a sus discípulos a depender de la provisión divina mientras les servían. Vamos a ver lo que dice en el libro de Marcos, capítulo 6, versículos 8 y 9. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Ahora, con lo que vemos aquí, estamos viendo que les está enseñando a sus discípulos que deben depender de la provisión divina. Ahora, después más adelante, cuando vemos los primeros creyentes en el primer siglo, vemos algo muy particular y es que ellos tenían en común todas las cosas. O sea, los que tenían heredades las vendían y traían el dinero y lo ponían a los pies de los apóstoles. Por ejemplo, si usted lee al final del capítulo 4 de Hechos, dice que entre ellos no había ningún necesitado, porque todos los que tenían heredades o casas, dice que las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y estos los repartían a cada uno según su necesidad. Y de esa manera no había nadie necesitado, sino que siempre podían ayudar a los que necesitaran. Sin embargo, las filosofías griegas luego tuvieron una reactivación y surgieron con el concepto de un Estado. Nace también el concepto del mercantilismo y entonces ya la iglesia no tenía acceso a los dineros del pueblo, es decir, ya no hacían lo mismo que hacían en el primer siglo. Y tenemos que entender que estas filosofías exageran el individualismo, que unido a la revolución industrial dan origen a algo que se le llama el liberalismo económico, que ha tenido una fuerza pujante porque conviene a los intereses egocéntricos o individualistas del ser humano. Es decir, ya no es como lo que predicaba Juan el Bautista, que decía que el que tenía dos túnicas diera al que no tiene, y tampoco es como lo que hacía la iglesia primitiva, de que traían el dinero a los pies de los apóstoles para repartir a los que tuvieran necesidad, sino que estas filosofías griegas que surgieron eran del individualismo, es decir, que cada uno era por su cuenta, que esto es mío y ahí los demás que vean cómo hacen. Estas teorías económicas son parte del humanismo, corriente filosófica fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, del cual Dios nunca quiso que el hombre comiera. Estas teorías y filosofías son muy contrarias al amor de Dios y su forma de ver la economía. Estas han sido usadas por el enemigo para distorsionar el plan divino y para sacar al hombre de su destino en Dios. Entonces, nuestro Señor Jesucristo vino para recuperar lo que se había perdido, y esto incluye la economía del reino de Dios. Necesitamos recuperar el concepto de que todo es de Dios, nada es mío. Porque estas filosofías, una de las cosas que en lo que más se enfocan en que esto es mío y que por eso los demás hay que vean cómo hacen. Pero necesitamos recordar el concepto de la economía del reino, que todo es de Dios, nada es mío. Si esta revelación llega a nosotros, entonces será muy fácil desprendernos del dinero y de las riquezas para devolver todo a su dueño, nuestro Dios. Y el rey David tuvo una revelación muy clara al respecto de esto. Vamos a ver lo que dice en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 al 14. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre,
Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Mire qué maravillosa esta revelación que tuvo el rey David acerca de este concepto tan importante. Dice, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyos. Tuyo es todo. Dice, tú dominas sobre todo, en tu mano está la fuerza y el poder, las riquezas y la gloria proceden de ti. Y dice, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Entonces es necesario entender ese concepto para poder vivir en la economía del reino. Ahora, la pregunta hoy día es, ¿cuál debería ser nuestra posición o actitud para vivir de acuerdo a los principios divinos y no de acuerdo a las filosofías de humanismo? Pidamos revelación al Espíritu Santo para que comencemos a combatir y a revertir todo aquello que no glorifica a Dios. Pero mientras eso ocurre, vamos a continuar aprendiendo a lo largo de este manual lo que la Biblia dice respecto a la manera de actuar y vivir para vivir en la economía del reino. Vamos a ver ahora las preguntas de este capítulo. Pregunta número 1. Mencione dos filósofos griegos que tuvieron influencia negativa en los principios de la economía del reino. Al inicio del capítulo mencionamos a dos de ellos, que eran Platón y Aristóteles, que trajeron esas filosofías de humanismo que habíamos mencionado. Pregunta número 2. ¿Cuál fue la actitud de Jesús en cuanto al pago de los impuestos? Leímos un texto donde le preguntaron a él acerca de esto y él dijo, dad a César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. Pregunta número 3. ¿Cómo manejaban las riquezas los primeros cristianos? Ellos pudimos ver de que ellos tenían en común todas las cosas. Es decir, los que tenían heredades o casas las vendían y traían el dinero a los pies de los apóstoles para que estos pudieran repartir según la necesidad de cada persona. Y de esta manera no habían necesitados en la iglesia, sino que de esta manera podían ayudarlos a cada uno de ellos y ofrendaban generosamente para los siervos de Dios. Y pregunta número 4. ¿Qué corriente filosófica es fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal? El humanismo es una corriente filosófica que es fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, del cual Dios nunca quiso que el hombre comiera. Estas teorías y filosofías son muy contrarias al amor de Dios y su forma de ver la economía. Y estas han sido usadas por el enemigo para distorsionar el plan divino y para poder sacar al hombre de su destino en Dios. Por eso es necesario que pidamos revelación al Espíritu Santo para que comencemos a combatir y a revertir todo aquello que no glorifica a Dios y para que nos ayude de que podamos actuar de la manera correcta para poder vivir según los principios de la economía del reino. Gracias, mi amado pastor, que el Señor me lo bendiga. Vamos a continuar, mis amados. El día de hoy tenemos un manual que queremos regalar, se llama el Discipulado Profético y el código es 373373. Mis amados, yo quiero decir que la razón que nosotros damos un manual es para dar un premio a los que asisten a esta clase, porque muchas personas piden los manuales después de mucho tiempo y a veces lo hacen hasta de una mala manera. Mis amados, no es obligación de nosotros dar los manuales. Nosotros lo hacemos como un premio por todos aquellos que hacen el sacrificio de estar presente dentro de la enseñanza. El manual es un regalo para los que están presentes, ¿ok? Así que yo les pido, mis amados, que por favor aprecien este material, porque nosotros consideramos que es un plato de alimento espiritual dado al pueblo de Dios. Pero hagámoslo de tal manera que podamos ser agradecidos, mis amados. Hay personas que muchas veces lo hacen como que si fuera una exigencia, pero este es un regalo de parte de la escuela de formación ministerial para que usted tenga estos escritos y así usted pueda también impartir y compartir con otros sobre el conocimiento y pueda tener material de estudio.
pero queremos que por favor aprendan a ser agradecidos de este material. El material no es mío, el material es del Señor. Todo lo que recibimos viene por gracia del Señor, porque Él nos da la revelación para poder hacer esto. Pero queremos que tengamos aprecio por esto. Acuérdense que esta es una escuela y aquí tenemos que ser disciplinados y tener buenos modales. Por lo menos, por favor y gracia, son cosas muy importantes que tenemos que aprender como estudiantes de la escuela. Yo quiero decirles que este es un regalo para todos aquellos que participaron el día de hoy en la enseñanza de hoy. Y el código es 373-373. Envíelo al número de WhatsApp que con gusto nosotros se lo haremos llegar esta noche. Gracias. Que el Señor me los bendiga grandemente. Bueno, vamos a continuar con nuestro manual Bonanza Divina. Ahora ya estudiamos el capítulo 3. Vamos a entrar al capítulo 4 de este hermoso manual Bonanza Divina. Y esto tiene que ver con la restitución. ¿Qué es la restitución? ¿Cómo se hace? Bueno, vamos a verlo. Y para esto voy a dejar al pastor José Luis García. Buenas noches y bendiciones. Ahora vamos a estudiar el capítulo 4 que se titula La restitución. Y para poder hablar de esto, primero tenemos que entender qué significa restitución, qué es restituir. Restituir significa devolver multiplicado. Es una forma de recompensar al que perdió o le fue quitado. Y este principio, este concepto de restitución lo podemos ver desde el Antiguo Pacto. Vamos a ver lo que dice en Levítico, capítulo 6, versículos del 1 al 5, donde ya desde tiempos de Moisés podemos ver este concepto de restitución. Habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Entonces, desde este texto podemos ver que Dios está estableciendo este concepto de restitución al pueblo de Israel. Él está diciendo de que el que hubiera robado o que hubiera hallado lo perdido y lo negara o que hubiera hecho alguna cosa semejante, tenía que devolver, y no solo eso, sino añadir la quinta parte también. Esto es lo que es la restitución. Dice, se restituirá aquello que robó o que había perdido y lo halló pero no entregó, o que haya jurado falsamente. Dice, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Vamos a ver otro texto que nos habla acerca de restitución. Vamos a ver Proverbios capítulo 6, versículos 30 y 31. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Es decir, si un ladrón era encontrado robando, tenía que restituir al dueño. Dios mismo promete al pueblo de Israel restituirles lo que les comieron los depredadores. Vamos a ver lo que dice en Joel, capítulo 2, versículo 25. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Entonces aquí habla también de restitución, diciendo que va a restituir los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Y Dios habla desde el tiempo del profeta Isaías acerca de la importancia de hacer obras de piedad, que menciona también el restituir al agraviado. Vamos a ver lo que dice en Isaías, capítulo 1, versículos 16 y 17. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda,
Entonces, aquí incluye dentro de estas cosas el restituir al agraviado. Y nuestro Señor Jesús y luego sus discípulos refuerzan esta misma enseñanza y estos mismos principios bíblicos. Vamos a ver lo que dice en Santiago, capítulo 1, versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahora, en tiempos de Jesús, hubo un hombre que se subió a un árbol para poder verlo pasar, y Jesús lo vio a él y le pidió ir a comer a su casa. Este era Zaqueo. Ahora, cuando Jesús llega a la casa de Zaqueo para comer con él, Zaqueo fue tocado profundamente por la vida del Señor. Y a pesar de que Jesús no se lo había pedido, Zaqueo mismo dijo que él iba a restituir a las personas que les había robado. Jesús no le había dicho, tienes que restituir lo que robaste. No le dijo eso, sino que de Zaqueo mismo salió eso, de restituir y cumplir este principio bíblico en relación a su falsa honestidad con el manejo del dinero. Vamos a ver lo que dice en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Cuando nosotros somos alcanzados y levantados por el Señor, nos viene la convicción y la necesidad de restituir al agraviado, al que en algún día le robamos. Eso fue lo que le pasó a Zaqueo, que él tuvo esa convicción del pecado que él había hecho y tuvo esa necesidad de restituir a las personas a las que les había defraudado. Entonces entendemos que Dios no nos acusa por lo que hicimos antes de conocerle a Él, que Él ya echó todos nuestros pecados al fondo del mar para no acordarse más. Sin embargo, Dios puede usar nuestra acción de restituir como un testimonio de un cambio de vida para aquel al que estamos restituyendo. Cuando comenzamos a vivir en Cristo, a través del nuevo nacimiento, todo aquello que el enemigo nos hurtó empieza a ser restituido, desde la paz, el amor, la salud, la libertad de espíritu, hasta las finanzas, que lo conocemos como prosperidad. Así como el Señor nos restituye lo que nos robó el enemigo, también nosotros debemos restituir si en algún momento hemos cometido algún error, como lo hizo Zaqueo. Es importante recordar que es necesario que nosotros también restituimos si en algún caso en el pasado quizás hayamos cometido algo parecido. Recuerde que nuestro Dios es restaurador por naturaleza. Además, Él siempre nos da más abundantemente de cuanto pedimos o entendemos. Esto también es restitución. El máximo ejemplo de restitución es que el hombre perdió el acceso al huerto de Edén por causa del pecado y el robo que hizo el diablo. Pero nuestro Dios nos ha restituido. Porque ahora no se trata solamente de tener acceso al huerto, sino que por medio de su muerte y resurrección, ahora el huerto está dentro de nuestro corazón para que el Espíritu Santo habite en él. Vamos a ver ahora las preguntas de este capítulo. Primero, pregunta número 1. ¿Qué significa restitución? Restituir significa devolver multiplicado. Es una forma de recompensar al que perdió o le fue quitado algo. Pregunta número 2. ¿Qué hizo Zaqueo luego de ser tocado profundamente por la vida de Jesús? Nosotros vemos, si leemos en Lucas, nosotros podemos ver que cuando Jesús vio a Zaqueo, le dijo que iba a ir a comer a su casa. Y entonces vemos que Zaqueo fue tan tocado por la vida de nuestro Señor que de él mismo salió esa necesidad de restituir y de cumplir este principio bíblico de la restitución. Le dijo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces es interesante ver eso, de que de él mismo salió esa necesidad de restituir, porque él tuvo esa convicción del pecado que él había cometido, y entonces de él surgió esa necesidad de restituir a aquellas personas a quienes les había robado.
Pregunta número 3. ¿En qué áreas deben ser restauradas en nuestras vidas al comenzar nuestro caminar en Cristo? Cuando nosotros somos alcanzados y levantados por el Señor, nos viene la convicción y la necesidad de restituir al agraviado, al que algún día le robamos. O tal vez, por ejemplo, si le debías dinero a alguien, eso también puede ser, restituir eso también. Entendemos que Dios no nos acusa por lo que hicimos antes de conocerle a Él, pero Dios puede usar nuestra acción como un testimonio de un cambio de vida para aquel al que le estamos restituyendo. Entonces, así como el Señor nos restituye lo que nos robó el enemigo, también a nosotros nos corresponde también restituir a las personas a quienes le hayamos quedado mal o robado, como lo hizo Zaqueo. Pregunta número 4. ¿Cómo se manifiesta la restitución de Dios con el hombre? Comparando la situación entre el primer Adán y el postrer Adán. El máximo ejemplo de restitución es que el hombre perdió el acceso al huerto de Edén por causa del pecado y el robo que le hizo el diablo. Pero nuestro Dios nos ha restituido, porque ahora no se trata solamente de tener acceso al huerto, sino que por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ahora el huerto está dentro de nuestro corazón para que el Espíritu Santo pueda habitar en él. Gracias, Pastor José Luis, por esta hermosa enseñanza. Seguimos aprendiendo sobre finanzas del reino a través de este manual de bonanza divina, ¿verdad? Vamos a continuar el próximo miércoles estudiando y espero que este día, esta enseñanza sea de mucha bendición. Bueno, mis amados, vamos a pasar a la parte de testimonios, ¿verdad? Quiero contarles que nuestra amada profeta Beatriz Peralta de Arequipa, Perú, hizo un viaje esta semana y bueno, estuvo en varios lugares, estuvo en una ciudad llamada Puno y bueno, el Señor la llevó para que pudiera ungir ciertos lugares. Estuvo en un lago que se llama Titicaca y bueno, ahí podemos verla en varios lugares. Vamos a pedirle que ella se conecte porque hay varias cosas que me gustaría que ella nos cuente acerca de estas ciudades. Estuvo también en Juliaca y estuvo también en otra ciudad más. Aquí nos muestra algunas se llama Azangaro. Y bueno, le voy a dejar para que ella nos explique un poco acerca de cómo fue todo esto, las ciudades que anduvo ungiendo en el lugar, en el país de Perú. Y para esto vamos a ver qué fue lo que Dios le dijo. Mi amada profeta, ¿está usted por ahí? Amén, papito. Amén. Que Dios me los bendiga a todos. Sí, le doy gracias al Señor porque la semana pasada estuve viajando y bueno, el Señor me dio la oportunidad de llegar a Puno, a Juliaca y a Zángaro. Realmente fue un viaje no planeado, pero entendí que Dios también me estaba llevando a hacer algo allá. Así que, bueno, el Puno es una de los 24 departamentos del Perú y tanto Juliaca como Azángaro son provincias que pertenecen al departamento de Puno. Y bueno, estuvimos en la plaza de Puno, también en el lago Titicaca, que muchos lo conocen como uno de los lagos más altos de Sudamérica, más profundos, ¿verdad? Y pudimos estar orando, declaramos también una palabra, la palabra que en su momento Dios también me entregó, que todo lo que pisare la planta de vuestro pie, que Él nos lo daría. Estuvimos ungiendo el lago Titicaca, ¿verdad? También la plaza de armas de Puno, declarando que de Jehová es la tierra y su plenitud, ¿verdad? Y el mundo y todo lo que en él habita. Así que pudimos hacer una toma de territorio también declarando y consagrando la tierra de Puno para el Señor, anulando todo pacto del enemigo, ¿verdad? Declarando que lo que no es la planta de nuestro pie pisare le pertenece al Señor. Y en el nombre poderoso de Jesús pudimos también orar para limpiar los aires de aquel lugar.
Amén. Así que yo le doy gracias al Señor por estas 3 plazas que estuvimos, tanto en el mismo Puno como en Juliaca y también en Azángaro, ¿verdad? Y también quería ¿Puedes contarles. contarme acerca de esta foto que me mandaste? Sí, papá, justo a eso iba. Cuando estuvimos ungiendo el lago Titicaca, en ese lugar estuvo, esta foto que ven ustedes acá es el actual alcalde electo de Puno. Y el mismo día que estuvimos ungiendo el lago Titicaca, él estuvo por esa zona con toda la gente que estaba haciendo su campaña política. Y bueno, yo estuve por ese lugar con mi hermano y nos pudimos acercar a saludarlo y le pude entregar una palabra de parte de Dios. Realmente yo misma me sorprendí cuando el Señor me dio la palabra a él fue súper cortito, pero le dije que era Dios el que pone y quita reyes, le dije que le pidiera sabiduría al Señor para gobernar y que enfocara su corazón en el Señor. Así que esa palabra fue la que yo la entregué a él. Y en ese momento, el que ahora salió electo como alcalde de Puno, me miró fijamente, me preguntó mi nombre, se agradeció por la palabra que le había entregado. Esto fue como el día viernes y el día domingo, él salió electo como alcalde de Puno. Así que eso quería compartir con ustedes, mis amados. Fue una gran bendición estar por aquellos lugares. Cuéntanos un poquito de las otras ciudades. Ahora vamos a ver lo que es Juliaca. Bueno, Juliaca es una provincia que pertenece a Puno, está como más o menos a 1 hora de viaje de Puno. Es una ciudad muy poblada, hay mucho movimiento económico en ese lugar. Y también, como muchos sabemos, que aquí en este lugar predomina la cultura quechua y aymara, ¿verdad? Y por lo general, nosotros sabemos ya por años que se han practicado muchas costumbres, ritos, creencias, se festejan como fiestas patronales, ¿verdad? Pero ahí estuvimos declarando la palabra del Señor también en Juliaca. Y esta otra. Esa es Azángaro, es una provincia que también pertenece a Puno, ¿verdad? Esto ha sido de Dios, de verdad que sí. Sin pensar llegué a Azángaro, fueron las circunstancias las que nos llevaron, en realidad fue el Señor también ahí guiando nuestros pasos. Azángaro es un poblado chico, es chico Azángaro, pero también estuve allí con mi hermano, con el que fui, pudimos orar por Azángaro y por un pueblo que está más adentro de Azángaro también. Le agradecimos al Señor por habernos llevado hasta allí y declaramos que tanto Azángaro le pertenece a Dios. Amén. Así que ungimos también ahí en la plaza de Azángaro para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Gracias, mi amada, por estas fotos y lo que el Señor está haciendo, algo maravilloso para gloria y honra de su nombre. La tierra de Perú está siendo tomada por hijos del reino. Así que gracias, mi amada profeta, por habernos podido participar de todo lo que fue el trabajo de esta semana. Gracias, mi amada. Que el Señor me la bendiga grandemente. Amén. Gracias, papito. Bendiciones. Muy bien. Quiero contarles que también mi amada profeta Corina, no sé si está por ahí, estuvo visitando una congregación. Mi amada profeta está por ahí. Amén, amén, amén. Sí, bendiciones. Quiero que nos cuentes qué fue lo que pasó cuando llegaste al lugar que fuiste a visitar, que el Señor te permitió ir a predicar. ¿Qué fue lo que sucedió? Por favor, cuéntanos la experiencia. Amén, sí, fue muy poderoso de parte del Señor. Él se glorificó en ese lugar, en medio de la adoración, en medio de la oración, ¿verdad? Yo, estuve adorándole a Él fuertemente. Y de repente empiezo a sentir en mi cuerpo un dolor de busto, pero exagerado en los dos bustos, algo que se me
enduró exagerado y yo le dije, Señor, ¿qué es esto? Dile a Delmis que la estoy sanando de cáncer de mama, me decía. Yo, Señor, digo yo, y dejé de sentir el dolor y vengo después, empieza el Señor a ministrarme, a decirme que Él en ese momento, Él estaba sanando cáncer, Él estaba sanando hígado, Él estaba sanando riñones, piedra, o sea, él estaba sanando en esa congregación. Dios mío, yo llevaba un tema y a la vez Él me cambió el tema ahí mismo en ese momento. Cuando terminamos de la adoración, ¿verdad? Empezamos, ¿verdad? Vino el profeta, me presentó y todo, comencé, oré, empecé en ese entonces a dar la palabra, a hacer la prédica, pero después en ese mismo momento empieza el Señor a volverme a hacer sentir aquella inquietud que o hablaba ya, y empecé yo a llamar a las personas, ¿verdad? A llamar, había azúcar, diabetes, el Señor sanaba diabetes, cáncer, el Señor se glorificó en ese lugar y ahí estaban las personas, la cual el Señor estaba haciendo esa sanidad en todas esas personas. Poderoso es Él, la verdad. Yo nunca había tenido una manifestación de parte del Señor de esa manera tan exagerada, o sea, que fue algo tan bonito, y como lo que puedo ver que el Señor nos hace sentir las cosas para poder y venir y hablarla con aquella autoridad, con aquella gran fe y empezar a llamar a las personas. Bendito Dios, porque ahí estaban las personas. Y ellos Gloria lo creyeron. a Dios. En el Qué nombre de maravilloso. Jesús. Mis amados, cuando empezamos a practicar, estamos aprendiendo, cosas extraordinarias empiezan a pasar, porque nos ponemos en manos del Dios Todopoderoso. Somos como esas flechas en la aljaba del gigante, y Él nos empieza a usar para ser eficientes en la obra de la edificación del cuerpo de Cristo. Bendito sea el Señor. Yo bendigo tu vida, mi amada. Que el Señor siga trayendo esa bendición a tu vida para gloria del Señor. Porque amén, es hermoso ver cómo el Señor está haciendo esto. Mis amados, cuando nosotros empezamos a usar lo que hemos aprendido, cuando empezamos a creer y nos ponemos en manos del Dios Todopoderoso, Él nos usa. Yo sé que algunos de ustedes han tenido experiencias como esta al empezar a enseñar a otros. Sé que cosas extraordinarias han estado pasando. Me contaba un hermano en Argentina que estuvo impartiendo lo de liberación y cosas extraordinarias pasaron ahí. Y así muchos hermanos. Otra hermana en Guatemala me estuvo contando también que en su enseñanza estuvo enseñando sobre lo que ha estado aprendiendo. No sé si estará por ahí la hermana de Guatemala. Aló, aló. Hola, hola. Bueno, parece que... Amén, amén. Hola, ¿cómo está, mi amada? Cuéntanos un poquito qué fue lo que pasó en tu... Primero, preséntate, dinos tu nombre completo y de dónde te conectas. Amén, mi nombre es Dora Corona, de Guatemala, y ya tengo aproximadamente un mes de estar reuniéndome con ustedes. Y la verdad es que yo he tratado la manera de poner en práctica todo el conocimiento, todos los documentos que me envía, todas las enseñanzas, y realmente he visto la gloria, porque algo muy importante que decían las enseñanzas es tener la fe, ¿verdad? Para creer que lo que el Señor Jesucristo hizo, nosotros también lo haremos, dice la palabra, ¿verdad? Y cosas aún mayores. Y realmente he visto aún por Zoom en las reuniones que tenemos, las manifestaciones de la gente siendo libre a través de la unción, ¿verdad? Y definitivamente a través de, como decía la hermana que acaba de hablar, ¿verdad? Algo que no se imagina uno, no se espera uno, que a través de un dispositivo puedan suceder estas situaciones.
pero Dios es poderoso y sabemos que cosas mayores haremos en el nombre de Jesús a través de la impartición del conocimiento que nos está dando, apóstol. De veras, muchísimas gracias por todas esas enseñanzas y ponerlas en práctica, ¿verdad? Es lo que necesitamos hacer, creer que realmente somos útiles en las manos de Dios y para grandes cosas Él nos llamó. Y yo lo estoy viendo con mis ojos y lo veo y no lo creo. Mi niña, Amén. ¿qué estabas enseñando cuando pasó esto? Era la enseñanza acerca del espíritu de rechazo. Okay. Y vi cómo realmente las personas quebrantadas, algo impresionante. Algo Y impresionante. esto lo estabas haciendo a través del Zoom. Sí, a través del Zoom. Gloria a Dios, mi niña. Que el Señor siga haciendo tu ministerio. Quiero declarar una palabra sobre tu vida. Quiero declarar un desarrollo integral de tu ministerio. Amén. Que nuestro Señor traiga sobre tu vida una unción fresca, una unción nueva, para que puedas llegar a más personas, que la tierra que el Señor ha puesto bajo tus pies será bendecida a través de la obra de tus manos, que se cumpla el propósito que Dios tiene para tu vida. En el nombre poderoso de Jesús. Bendiciones, mi amada, bendiciones. Gracias por compartir con nosotros. Podemos ver lo que el Señor está haciendo de manera maravillosa en todas partes del mundo. Yo espero poder escuchar de ustedes, mis amados. Así es que si alguien más tiene un testimonio, una pregunta acerca de lo que vimos el día de hoy, voy a dejar los micrófonos. Levanta tu mano y cuéntanos un poquito de lo que está pasando en tu vida, o si tienes alguna pregunta, alguna cosa que quieras compartir con nosotros esta noche. Levanta tu mano y nos cuentas cuál es tu nombre, de dónde te conectas y qué es lo que Dios ha hecho en tu vida. Bueno, al parecer no hay preguntas el día de hoy. Gloria a Dios por eso. Bueno, entonces mañana nos vemos temprano para que comencemos un nuevo manual que vamos a ver acerca de lo que es el evangelismo profético. Vamos a aprender a ver acerca del evangelismo. Yo los espero mañana. Que el Señor me los bendiga grandemente. Que el Señor siga volviendo su rostro hacia cada uno de ustedes. Que tenga de ustedes misericordia y que derrame su gracia sobre sus vidas. Que el Señor me los bendiga grandemente. Hoy, mañana y siempre. Los cubro con la sangre preciosa del Cordero. En el nombre poderoso de Jesús. Muy, pero muy buenas noches.